quien estará hablándonos sobre cómo impactar positivamente a millones desde un campus para startups con innovación y tecnología. Le damos por favor todos la bienvenida a René. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho a la Andy, a Impulsa, a todas las organizaciones que hacen posible que yo esté acá. Santiago, muchas gracias por la invitación, de verdad que muy chévere estar acá y poder compartir algo que es pasión de vida. Es cómo impactar a millones de latinoamericanos desde un campus for startups, que es el concepto que hemos desarrollado y que hemos logrado afianzar y consolidar para Latinoamérica. Un campus basado en innovación y tecnología, un campus que lo que pretende es lograr que nuestro continente tenga un futuro diferente para poder, creo que hay algo con esto, para poder impactar. ¿Qué es lo que estamos logrando? Ok, creo que fue lo contrario. Vamos a volvernos. Ya casi finalizo. Ok. ¿Cuál es la historia? La historia es un sueño que comienza a gestarse empresarialmente en el año 2008, creando Bogotec. Bogotec, la primera comunidad o meetup de emprendedores innovadores de base tecnológica en Latinoamérica. La primera en su especie. Y allí con algunos amigos nos obsesionamos por juntarnos, como lo que estamos haciendo hoy. Juntarnos a contar qué es lo que estamos haciendo. Ahora venía en el vehículo que nos traía con un israelí, con un emprendedor colombiano, con un español que vive en Chile, con gente del mundo juntándose a hablar de innovación, de tecnología, de todo. Eso es lo que genera la exponencialidad. Y eso es parte de lo que en el año 2008 vimos que hacía falta hacer. Nos inspiramos en el New York Tech Meetup, que es un evento que llevaba un par de años haciéndose en Nueva York, y decidimos meternos en este cuento y hacer de esto una realidad. ¿Para qué? Para impactar, para poder hacer de esto algo que nos diera... Se volvió a saltar por donde no era. Ok, aquí estamos. Esa historia comienza a crecer como esa pendiente que tiene esos años. En el año 2010, después de haber creado Bogotec, entonces creamos el primer espacio de coworking en Colombia y el primero en el mundo con clases o con ambiente académico dentro de él. Luego lo hizo General Assembly en Nueva York y luego pues lo han hecho millones y millones de marcas y de espacios de coworking en el mundo. Luego creamos una red de mentores, definiendo un mentor como una persona que ha fracasado varias veces tratando de crear empresa. Ese es un buen mentor. El mejor mentor es aquel que ha fracasado varias veces para encontrar el éxito, no aquel que teóricamente y en un doctorado ha visto los fenómenos de emprendimiento del mundo. Hay que entender bien esa diferencia. Cuando alguien me habla de consejos para mi hijo Emanuel, que tiene 9 años, yo lo primero que le pregunto a la persona que me da un consejo: ¿cuántos hijos tienes? Porque mi hermana, que no tiene hijos, ella habla mucho de lo que yo debería hacer con mi hijo, pero la credibilidad que tiene lo que ella me dice, así tuviera un doctorado en formación de niños, sería mínima o nula. ¿Ok? Si tiene 5 hijos, si tiene 3 hijos, te quiero escuchar. Y si tiene 10, te quiero escuchar más. Porque así es como se forma un emprendimiento. Así es, eso es un mentor. Una persona que cuenta desde su vivencia y de su sudor y su sufrimiento del pago de una nómina y de sufrir el pagar los impuestos y tener que buscar créditos para pagar impuestos y cosas de ese estilo. Ahí es donde se aprende a ser emprendedor y es donde realmente se fundamenta todo esto que estamos haciendo. ¿Ok? Eso es un buen mentor y eso fue lo que hicimos en el año 2011. Luego nace apps.co e Impulsa,
colaboramos con el gobierno nacional en la gestación de estas organizaciones, trayendo lo que habíamos aprendido a partir del error, cometiendo errores todos los días, aprendiendo a partir de algo que no sabíamos cómo se iba a comportar. Luego creamos el Club de Ángeles Inversionistas, ahí tenemos errores también, hemos hecho inversiones que han desaparecido, pero en un 80% esas inversiones están vivas. Son fuente de felicidad de las personas que han emprendido y que han recibido inversión de ese Club Ángel Inversionista. Ahorita miramos algo de las cifras, luego comenzamos a acelerar y entonces viene Tapsi, ese emprendimiento emblemático, 100% colombiano, que viene y nos muestra cómo es la exponencialidad antes de Singularity University, antes de toda la teoría que hoy en día se habla de exponencialidad, con el sudor diario de unos emprendedores como Juan y Andrés, creando un nuevo paradigma. Y de ahí venimos a cosechar GDX, que se acaba de vender, hace un exit con Hopper, las cifras son privadas todavía, pero James, Eduardo, Camilo, fundadores resilientes, 3 quiebras en ese proceso para llegar hace unas semanas, a venderle a Hopper a nivel internacional su operación y hacer un éxito maravilloso que a todos nos debe hacer sentir orgullosos. Ubits, Lentes Plus, La Velopuez, Emovi, Medicap, La Lavandería, Productividad, todas son empresas que han pasado por nuestro proceso de aceleración, que impactan a miles, millones de personas en Latinoamérica, se expanden. Productividad apenas lleva 6 meses en el mercado, estamos en 6 países hoy, prestando servicios, cobrando, recogiendo dinero, haciendo un modelo sostenible y exponencial, todo basado en tecnología, todo basado en lo que nos ocupa acá. Todo ese proceso de crecimiento y todo ese proceso de aceleración lleva a unas métricas que es la fuente de orgullo, más de 4.000 personas formadas en nuestra academia, 76%, y por eso está en el centro, 76% de esas empresas están vivas, no todas son... no todas valen millones de dólares, no todas han logrado crecer exponencialmente, esto tiene su selección natural, pero definitivamente todas son fuente de felicidad de quienes las crearon. El emprendimiento es un camino a la felicidad. Los que hemos creado empresas, es una manifestación nuestra de nuestra felicidad. Es la búsqueda de la felicidad la que nos lleva a crear esas empresas y es muy, muy importante que quede claro. Esas 270 empresas han creado más de 2.000 empleos directos y hoy en día suman valoraciones por 220 millones de dólares. Esas 270 empresas. Eso es lo que nos llena de orgullo. Somos más de 110 ángeles inversionistas hoy. Hemos hecho 21 inversiones, 1.650 eventos de networking, es decir, al año estamos haciendo 200 eventos, en promedio uno diario se está haciendo. Hoy hay evento en Hopbox, hoy hay networking, hoy gente se está conectando y se está conociendo para hacer negocios y para crear estos modelos exponenciales. 25 países, personas, emprendedores, fundadores de 25 países han venido a trabajar con nosotros en Hopbox, a crear sus empresas desde Israel, la India, Rusia, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Chile. Han venido a acelerarse con nosotros, varios de hecho ya han creado su empresa y la han vendido, han tenido éxito varios de estos extranjeros. Todo esto cobra sentido, creo que esto tiene un delay, ahí está. En medio de un cambio tecnológico, en medio de un cambio de tecnología exponencial, desde las revoluciones agrícolas que hemos tenido, la revolución industrial, la matemática y todos estos inventos que hoy en día nos permean, definitivamente tienen un cambio de pendiente para los ingenieros que les gustan las pendientes. Hay un cambio que nos lleva a esa velocidad o el computador de alta velocidad, al Internet y hoy al blockchain, al Big Data, al Internet de las cosas, a las tecnologías profundas, a los Deep Technologies, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que basarnos para poder ser exitosos emprendiendo. Si no utilizamos las tecnologías de hoy, el blockchain, Big Data y demás tecnologías profundas que hoy en día están transformando la forma de hacer negocio y la forma de
resolverle problemas al mercado, la probabilidad de fracaso es más alta. Tenemos que utilizar esas tecnologías. No todos tenemos que ser desarrolladores, porque también hay que desarrollar negocios, hay que ser comercial, hay que hacer otro tipo de actividades, pero el desarrollo de software, la tecnología, con un buen talento en diseño y un buen talento en negocios son la combinación perfecta y hacia allá tenemos que trabajar. Esta tecnología requiere pensamiento exponencial y ahí es donde está la escasez. La escasez de pensamiento exponencial es enorme y tal vez de lo más importante, y esa escasez se marca en el desaprendizaje. ¿Qué cosa tan complicada? Tomar ese cerebro lleno de cosas, de mugre diría yo, de cosas que frenan que ese cerebro se desarrolle, que ese cerebro evolucione. Debemos desaprender cosas como que los business plans son una maravilla para tener un emprendimiento exitoso. Es lo peor que le ha pasado al emprendimiento en la historia de la humanidad. Por allá en 1908, Harvard crea su MBA y de su MBA se desprende que los business plans son buenos para emprendimiento, un error histórico, pero no hay herramienta que le haya hecho más daño al emprendimiento en el mundo que los business plans y los puntos de equilibrio. El punto de equilibrio es una visión limitada de lo que yo puedo lograr como emprendedor. Un inversionista que busca punto de equilibrio es un inversionista que ve corto, de visión corta. Es alguien que no está viendo el cambio exponencial, alguien que no está haciendo lo que debe hacer para ser exponencial. Y eso suena disruptivo y lo sé. Y como profesor hace 23 años de escuelas de negocios, de MBAs en Europa y en Latinoamérica, lo digo con tranquilidad, porque lo veo a diario, cómo los emprendedores frenan su crecimiento a raíz de ello. Se focalizan en un producto, creen que son genios creativos. Entonces es un tema de genialidad. Emprender no es un tema de genialidad. Emprender es un tema de salir a la calle y entender un mercado y entrar a un laboratorio a diseñar una solución a un problema que yo sé que existe, no a crear hipótesis fantasiosas de cómo yo hago para manipular a la humanidad y cambiar el rumbo del mundo. Y entonces nos encanta endiosar a un poco de gente para hacer eso, hacer estudios de mercado, aprendizaje académico, la lógica ABC, el orden de la abuela, ¿cierto? En la casa, se ha ordenado, mijito, ese orden para la casa está bien, para emprender no es bueno. ¿Ok? ¿Qué hemos reaprendido? Que debemos hacer un canvas, que sí le debo gastar a la planeación un par de horas, unas 4 horas, un mediodía o un día, ¿ok? Pero no más. No más de eso porque el resto se vuelve un ejercicio estéril. Que debo focalizarme en un problema, que debo descubrir los problemas en los clientes, no en mi cabeza, no en mi cerebro, que debo pivotear cuantas veces necesite hacerlo, que debo validar con los clientes si estoy obrando bien o mal, que es un proceso caótico. Debo convivir con el caos de crear una empresa, que debo hacer foco en el crecimiento de sus ventas, que debo buscar series de inversión, no puntos de equilibrio, que debo buscar resultados semanales o diarios y que debo aplicar academia 100% práctica. Son elementos que debo aprender y que debo aplicar. ¿Ese es orgánico? ¿Así se comporta esa especie? Son aves. Orgánico, ¿cierto? Así todos queremos que se comporte la naturaleza. Y es un error. Eso es un error. Eso no es natural. ¿Quién cree que eso es natural? ¿Cuándo han visto aves comportarse así? Pero es lo que queremos. Todos queremos comportarnos así. Y ese es el error. Así nos comportamos. Estas son unas aves, se llaman los starlings, que son atornis, creo que es en español. Son aves que se comportan, trabajan juntos, están juntas permanentemente, siguen a sus vecinos, ¿ok? Y no colisionan. Se llama sistemas autoorganizados. No solamente estas aves tienen ese comportamiento, hay otras especies. Y bien vale la pena pensar en esos sistemas organizados en donde el liderazgo está en otra parte, en donde aprenden del error como fuente de aprendizaje. El error hay que buscarlo para aprender, hay que medirlo y hay que controlarlo, pero hay que buscarlo. La planeación frena el crecimiento exponencial. El emprendimiento no se aprende, se vive y se sufre.
y lo que sufre le da sentido a la vida, y eso hay que leerlo en Viktor Frankl, que se lo recomiendo. En el mercado de hoy hay grandes soluciones a problemas que realmente no existen. Los estudios mitigan miedos de las personas, no riesgos realmente de los negocios. La inversión se atrae, no se mendiga. Cosas que hemos aprendido a partir del error. No es, señor inversionista, estoy buscando inversión. Es el inversionista preguntándole al emprendedor cómo hago para entrar en esa curva de crecimiento exponencial que está teniendo tu empresa. Yo quiero ser parte de ese éxito tuyo. Yo quiero ser parte de ese impacto que tú quieres crear. Para eso, quiero mostrarles aquí algunas cifras. Con Productividad nos ganamos el premio latinoamericano de emprendimiento hace un mes y medio en Uruguay. Hemos tenido crecimiento exponencial. Con Buena People tiene crecimiento exponencial, Entrégalo.co, Sweatbeats, son como las marcas más frescas que hoy en día hacen parte del coworking y que están creciendo permanentemente, pero tenemos amigos que lo vienen haciendo de tiempo atrás, que han demostrado ser exponenciales y que han creado empresas que valen millones de dólares con talento, 100% colombiano, y simplemente creyéndose que son capaces de cambiar el mundo, que son capaces de cambiar modelos de negocio, como lo hace Ubits, como lo hizo Lentes Plus. Finalmente, creamos una empresa con un propósito que hoy en día está claro: construir una nueva generación de empresarios apasionados por resolver problemas al mercado, porque ahí es donde está la clave del éxito, haciendo uso de tecnologías exponenciales, que es lo que tenemos que utilizar, pero definitivamente con ese pensamiento exponencial, que es lo que se requiere para impactar positivamente a millones de latinoamericanos. Es un propósito empresarial y es un propósito de vida. Muchas gracias.